Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast. Un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia. Un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, buenas tardes maestros y queridos aprendices. ¿Qué tal estáis? Genial, espero que también estéis vosotros geniales. Empezamos con el programa 14, sección 7, causa y efecto, del capítulo 2, la separación y la expiación. Saludos a nuestros hermanos hondureños y ecuatorianos. Pura vida. Bueno, vamos a presentarnos. Bueno, soy José Antonio y es un placer compartir. A mi derecha tengo a Pepe. Encantado de estar aquí. Marcela al habla, es un placer. Hola, encantada. Hola, encantada de estar con todos vosotros. Hola, soy Peque y encantada de compartir. Buenas tardes chicos, aquí JP, una tarde más con vosotras. Muy bien, párrafo 1, comenzamos. Párrafo 1. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Así es. Se nos tiene que instruir porque para nada nos damos cuenta de lo que significa estar al otro lado. El papel del Espíritu Santo o de J es un papel que es sencillo para J, pero para nosotros sería casi imposible. La expiación y la corrección de la mente es muy beneficioso para nosotros. No nos damos cuenta de lo que es eso y claro, no se pueden saltar las leyes de Dios, ¿no? Por ejemplo, ha nombrado una, en el 4, la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. Causa y efecto, un nivel, otro nivel, pero no solo esa, también la ley del libre albedrío, es decir, no puede forzar nada por su cuenta, en este caso nuestro maestro. Tiene que aceptar que nosotros hemos querido todos esos errores mentales y tiene que aceptar que hasta que no demos permiso
Eso no se puede forzar para el cambio, simplemente se nos puede recordar que así no podemos ser felices, ¿no? No podemos llegar a ningún sitio. Pero claro, se tiene que adaptar totalmente a las leyes que hay y respetarlas totalmente. Sí, yo quisiera comentar que en mi caso, cuando yo me aparté y le dejé al Espíritu Santo que me guiara, me ayudó a entrenarme la mente y a encontrar esa paz interna en el interior, y también te ayuda a ver las cosas diferentes en el exterior, porque ya lo ves sin miedo y sin capas. Claro, estamos haciendo un curso de entrenamiento mental, ya dijimos, ¿no? Estamos acostumbrados mucho a hacer ejercicios con el físico, pero en cuanto a la mente, pues casi nadie lo practica en este mundo. Lo necesitamos profundamente porque estamos muy poco ejercitados, ¿no? Mentalmente. Y recuperando el poder que tenemos dentro, es como volvemos a la fuerza que tenemos, ¿no? Mentalmente. La mente es muy poderosa y volvemos a recordar que así es. Ahora mismo creemos todo lo contrario, porque eso es lo que nos hemos enseñado. Nos hemos enseñado que todos los límites que practicamos sin darnos cuenta de que somos límites nos hacen pequeños en la sensación que tenemos. En realidad no somos pequeños, pero el resultado es ese tipo de percepción. En el 9 dice, no estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Estamos siendo instruidos. Y en el 1 dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Eso es una de las ideas erróneas de este mundo, ¿no? Por un lado nos quejamos del miedo, o no queremos que esté en nuestra vida, y por otro lado lo alimentamos continuamente. Por un lado no nos gusta que haya miedo en nuestra vida, y por otro lado no nos damos cuenta de que tenemos que elegir que salga de nuestra mente. Ese causa-efecto y esa consecuencia lógica y natural no la vemos, así que estamos todavía en ese conflicto. Dice en el 2, he indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. 3, yo sé que no existe, pero tú no. Claro, ya lo comentamos, nosotros pensamos que el miedo es algo real, o aquello de lo que le tenemos miedo es real. No recordamos que el miedo simplemente son pensamientos sueltos, pensamientos locos, que permitimos que estén ahí, ¿no? Purulando en la mente, y no nos damos cuenta de que eso tiene un precio y un costo. El costo es el sufrimiento. Así es que hasta que no nos demos cuenta de que en realidad no son reales, pero tenemos que elegir que desaparezcan, porque si no lo hacemos sí que nos sigue pareciendo real. El miedo es solo imaginación, y con el tiempo lo veremos así. Párrafo 2. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar las creaciones falsas. De lo contrario, sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto, como condición previa para que se produzca el milagro. Claro, porque no tiene sentido que en un momento de inspiración le entreguemos al Espíritu Santo algo para que lo desvanezca a nivel de la mente, y por otro lado seguir cometiendo errores, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta de que la mente es muy poderosa y que tiene consecuencias tener creaciones falsas, ¿no? O ideas erróneas. Entonces nos tenemos que dar cuenta de que somos un generador de problemas. Los problemas no existen, pero como nosotros creemos en ellos, somos un generador inconscientemente. No paramos de provocar que hayan problemas cuando lo que deberíamos concentrarnos es en cómo se evitan, ¿no? Y aquí es lo que nos está diciendo. Antes de saber cómo se evitan, tenemos que saber y darnos cuenta de que es un problema en sí mismo generar problemas, ¿no? Entonces, hasta que no paramos esa máquina de producir, luego ya viene el cómo, ¿no? Pero primero nos estamos centrando en darnos cuenta de que es una buena idea. Obrar milagros es una buena idea para evitar las creaciones falsas. Y en el 3 dice, de lo contrario sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma, proceso circular este que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió.
Dice en el 2, obrar milagros requiere que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. Y es lo que hemos dicho. Y en el 3, de lo contrario, sería necesario un milagro y rectificarse a la mente misma. Si nosotros continuáramos creando falsamente, habría que recurrir a otro tipo de solución. Por eso se ha metido en sentido hipotético. Afortunadamente hay una mejor idea y es parar la máquina de crear falsamente. Así es que mejor ir por el primer camino con mejor solución que pasarnos al segundo. Párrafo 3. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Yo de pequeña, lo comenta en otros programas, que yo tenía mucho miedo y me di cuenta, haciendo el curso, que es que tenía miedo a Dios, porque pensaba que me iba a castigar, ¿no? Y que cada vez ese miedo lo he ido corrigiendo a través del entrenamiento que estoy haciendo con el Espíritu Santo, me va liberando de esos pensamientos erróneos, porque Dios, que es nuestro Padre, quiere lo mejor para su Hijo. Y encima, cuando tú reconoces que eres su Hijo, pues fluye todo. Te vas quitando esas capas de miedo. Causa y efecto. Sí, tenemos miedo. Lo que pasa es que le damos diferentes formas, ¿no? Miedo a que me muerda un perro, miedo a coger una infección, miedo a Dios también, miedo a la muerte, en fin. Le damos forma a nosotros mismos. Miedo solo hay uno. No importa mucho la forma, pero sí saber que tenemos miedo, ¿no? Aquí hemos leído que no solo el miedo, aquí hemos leído que el miedo, pero también el sentimiento de culpa o la creencia en la culpa, uno va unido al otro, ¿no? Creer en la culpa conlleva a que uno se sienta culpable, van unidos. Son efectos que impiden ver que es una idea loca. Siempre es el mismo mecanismo. El error está basado en la idea de que hay un error del cual nosotros mismos queremos librarnos solo una parte de nosotros. La otra parte de nosotros no para de hacer cosas que impiden que nos libremos. Y eso ocurre siempre que intentamos hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Poniendo un ejemplo, un símil, una metáfora, es como si, lo hemos dicho muchas veces en el pasado, como si estuviéramos fregando los platos y tuviéramos ahí una buena tarea por delante. Es decir, percibimos algún tipo de problema, error o fallo, y evidentemente estamos en un mundo que está lleno de errores, ¿no? En el mundo de Dios no hay un problema que se deriva del hecho de existir o de vivir. En este mundo sí, causa y efecto. Bueno, pues estamos lavando los platos, entonces estamos intentando resolver un problema. Si uno mirase solo ese punto, se daría cuenta de que tiene fácil solución, y es pues lavar los platos. Pero en la mente ocurre lo siguiente: el hecho de pensar,
pero ¿por qué existe una tarea? ¿Por qué tiene que estar esto aquí? ¿Por qué existen las obligaciones en las casas? ¿Por qué existen los problemas en el mundo? ¿Por qué tenemos que trabajar para tener una vida medio cómoda? Todo eso lo llevamos dentro de nosotros como reflejo del rechazo que le tenemos a este mundo. Claro, todo empezó con una idea loca basada en la idea de qué mundo más chulo íbamos a hacer al margen de Dios. Pero luego nos dimos cuenta de que eso no tenía ningún sentido y eso es imposible. A partir de entonces empezamos a odiar este mundo. Bueno, pues imaginemos que esos pensamientos acerca de lavar los platos se parecieran a una avispa que entra por la ventana y en el momento que entra la avispa, nosotros que creemos en el miedo y pensamos que nos puede picar en cualquier momento, pues paramos un momento de la atención que la tenemos puesta en los platos y en los vasos y la centramos en la avispa, en que no nos pique. Entonces, mientras estamos centrados en la avispa, los platos no se lavan. Y aquí entramos en una situación sin sentido, pero que es la base de nuestras vidas. Tenemos dos opciones, o bien matar a la avispa o acompañarla a que salga por la ventana, es decir, que la avispa se retire para que podamos dedicarnos a la actividad que estábamos haciendo, o hacer lo que solemos hacer, que es intentar lavar los platos cuando estamos mirando la avispa. Entramos en un bucle sin sentido porque nunca puede lavarse los platos mientras nuestra mente está pendiente de la avispa. La metáfora, traducida en lenguaje castellano, español, significa que la avispa es un símbolo del efecto de nuestros pensamientos añadidos al hecho de dedicarnos al error que está por solucionarse, ¿no? La avispa es un símbolo del miedo y del sentimiento de culpa. Entonces, si nosotros nos creyéramos inocentes y, como dice ahí, no nos centráramos en resolver esos problemas por nuestra cuenta, sino que se lo dejáramos al maestro, entonces solo nos centraríamos en que el error se resuelva. Pero como nosotros no lo hacemos, sino que nos sentimos culpables y tenemos miedo, estamos en un círculo vicioso que no tiene salida hasta que nos centremos en el punto original. El punto original es dejar de pensar y reaccionar porque los platos se tienen que lavar. En vez de ver el hecho como simplemente algo que tiene fácil solución, siempre que quitamos todos los pensamientos que estorban, el hecho en sí tiene solución. El problema es que ya no nos centramos en el hecho en sí y estamos más pensando, vaya lata, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No salimos de ahí, ¿no? Por eso dice en el 8, los temerosos no pueden sino crear falsamente. Es decir, no pueden parar de quejarse, no pueden parar de sentirse culpables porque ese error se sigue cometiendo. En vez de centrarnos en solamente el error, aprender y no volver a cometerlo nunca más, ¿no? ¿Cuál es ese error del cual dependen todos los errores? Creer que estamos separados de Dios y que los problemas se resuelven por nuestra cuenta. Claro, cuando decimos temerosos es porque no hemos olvidado que somos los perfectos hijos de Dios. Entonces tenemos miedo al amor, al verdadero amor, que es incondicionalmente y aparte es el auténtico, que es el hijo de Dios. Vale, le tenemos miedo al amor. Pero en algún punto tenemos que asumir responsabilidad y decir, bueno, vale, toda la vida he tenido miedo a Dios, ¿pero qué? ¿Acaba todo aquí? No. Un punto significa que tenemos que darnos cuenta de que estamos obstaculizando para que ese miedo a Dios, o miedo en general, se resuelva. Y es porque, en el fondo, no queremos resolverlo a base de enredar más la cosa. Yo, de hecho, iba a preguntar en qué contexto se refiere temeroso en el párrafo. Miedoso. Miedoso significa que no solo que seguimos percibiendo que tenemos problemas, sino que al mismo tiempo actuamos de tal manera contraria a que se resuelvan. El problema es la reacción. Mientras tenemos una reacción, que es la de tenerle miedo al miedo, o sentirnos mal porque nos sentimos culpables, pues es que da igual la razón. Cada vez que nos sentimos culpables o tenemos miedo, le buscamos una causa. Y decimos, es que tengo miedo porque tal. Es que me siento culpable porque la razón de cómo me siento es por esto, por esto. Mientras seguimos buscando causas a la reacción que tenemos, no nos damos cuenta de que tenemos la reacción porque nos apetece tenerla. Y buscamos la culpa en otras cosas. Sí, porque eso hace esclavizarte con esos pensamientos erróneos para no avanzar y dejar las cosas para el mañana. Es una forma de hablar, para no corregirlas en tu mente. Entonces vas diciendo, pues tengo miedo a la maceta o tengo miedo al ventilador, un ejemplo. Pero es porque no quieres avanzar ahora mismo. Eso es. Alguien que dice, tengo un problema. Bueno, tener un problema es el error, fregar los platos. La cuestión es qué se hace a continuación.
te quejas de que tienes un problema y con todo el ruido mental en el fondo estás ayudando y protegiendo que el problema sigue ahí, o tienes un problema y quieres darle solución al problema. Esas son las dos posibilidades que hay. Aquí se nos está intentando recordar que parece que queremos resolver el problema, pero en realidad lo estamos protegiendo para que siga ahí. Nos está diciendo que tenemos que parar de reaccionar porque tenemos un problema. Entonces tenemos que quitar lo que añadimos. Lo que añadimos es miedo, sentimiento de culpa, y tenemos que centrarnos en que queremos solucionar el problema. Entonces, por lo que he entendido, no sé, yo lo pregunto, cuando tenemos miedo, fijarnos en el efecto, pero porque realmente no queremos sanar la causa. Tengo miedo a eso, ¿no? Pero no me paro a pensar por qué habré llegado a ese punto. Mirar el efecto es lo que hacemos todos cuando nos olvidamos de todos estos temas y de repente estalla una crisis. Por ejemplo, que aparezca una avispa no es un problema en sí mismo, pero el problema es que empezamos a pensar que la avispa nos va a picar, ¿no? Fijarnos en el efecto nos lleva a enredarnos en el mundo del ego. ¿Por qué? Porque el ego siempre quiere que nos centremos en los efectos, es decir, el exterior, de causas que están internas. Precisamente porque no queremos mirar nuestro interior, nos perdemos en el exterior. Y en el exterior ya ni nos acordábamos de qué está pasando. Simplemente nos centramos en lo que sentimos. Eso me recuerda en un pasado, cuando parecía que ocurría algo fuera, siempre estaba, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hasta que cuando empecé a leer el curso me di cuenta que el por qué siempre viene del miedo, viene del ego, y te quedas ahí. Y entonces, cuando leí para qué, dije, claro, tengo que ir al interior y ves lo que hay oculto, para qué me está pasando esto y corregirlo. Eso te lleva a centrarte en cuál es la solución de esto. Lo que no vale para nada es quejarse. Entonces, recordando el ejemplo de la piscina, ¿no? Estamos un poquito hundidos y lo único que tenemos que hacer es volver el camino que llevamos en ese momento hacia abajo, pues dirección contraria. Eso nos llevaría al interior, pero centrarnos en el efecto es esperar, tocar, irse hacia abajo hasta sentirse muy mal, y ahí es cuando uno decide, bueno, hasta ahora no tengo nada que pensar, pero ya cuando la cosa sea insoportable, entonces voy a ver si cojo un poco de impulso en el fondo de la piscina y salgo para arriba. Pero eso es lo que propone el ego. El mecanismo siempre es el mismo. En el mundo, cuando no pensamos en estas cosas, pues pasamos una crisis y de repente nos damos cuenta solamente del final de la película, y es de los efectos. Es decir, nos damos cuenta de que tenemos miedo o nos sentimos mal, y el ego no quiere que pasemos de ahí, porque ahí es donde nos quiere siempre el ego, en el sufrimiento. Cuando nosotros no le damos solución a esto, y es aquí lo que nos están contando, ¿no? Que nos centremos en nuestro interior y que nos demos cuenta de que estamos estorbando, cuando no pensamos nada de esto, ni siquiera lo sabemos, solo recibimos los efectos. Y al recibir los efectos, cuando los efectos son demasiado insoportables, el ego juega al juego de darnos un poquito de esperanza, como dijimos el otro día, para que parezca que se soluciona cuando en realidad se está poniendo muchas capas de pintura encima, y sigamos en ese fondo de la piscina, que es donde más se sufre. Pero claro, cuando sale a la conciencia, al efecto, a nuestros pensamientos de aquí externos, porque siempre pensamos que nuestros pensamientos aquí externos son la razón de todo, ¿no? Y el ego siempre hace eso. El ego siempre quiere que pensemos que nos sentimos ahora mismo, por ejemplo, con miedo, y ahí es donde el ego pone sus razones. Y todas las razones son falsas. Claro, cuando estamos centrándonos en por qué he llegado hasta aquí, el ego nos da sus sugerencias. Sus sugerencias son siempre cosas del exterior. Por culpa de por culpa de aquello, por esto, por aquello, por esto, por aquello. Cuando estamos en el final de una película que comenzó en un pasado donde no quisimos saber nada al respecto, donde no tomamos ningún tipo de responsabilidad. Entonces, ¿responsabilidad qué significa? Bueno, en el 1 dice, tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. El milagro es la solución y el miedo es un efecto, pero ambos son pensamientos. Una reacción también es un pensamiento. Entonces, el miedo es una reacción y también es un pensamiento. En el 2 dice, si no eres libre de elegir uno de los dos, tampoco serás libre de elegir el otro. Es decir, si uno cree que el miedo no es una elección, sino algo que ocurre y nos sentimos víctimas, sentirse víctima implica engañar a nosotros mismos con la idea de que no somos responsables de las ideas que hay en nuestra mente. Como si pensáramos que otros han puesto esas ideas ahí dentro y nosotros no tenemos nada que ver.
Si uno piensa que uno no es responsable de los pensamientos que tiene dentro, no se siente libre, se siente víctima y esclavo de cosas que no tienen nada que ver con uno. Si uno se siente así, por eso dice ahí que no te sientes libre de elegir una opción, que es la solución, y tampoco puedes elegir o sentirte libre con respecto al milagro. En el 3 dice, al elegir el milagro, con lo cual te demuestras que eres libre y te demuestras que sí que soy responsable de lo que siento o lo que pienso, entonces al coger la responsabilidad rechazas el miedo aunque sea solo temporalmente. Al coger responsabilidad uno se dice a sí mismo que el miedo no está ahí porque sí, sino porque en nuestro pasado hemos elegido que acabe así la cosa. En el 4 dice, te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Esa es la forma ya que adopta ese miedo. 6. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente, que es lo mismo, y crees en lo que has fabricado. 7. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Tener miedo de los pensamientos es ya una reacción, es estar pendiente de la avispa, pero no es estar pendiente de lavar los platos. Claro, si somos los responsables de nuestros pensamientos, no. Por ejemplo, en lo que se llama el bullying, no. Se puede decir que si yo experimento bullying sería porque veo ataque o bueno, tengo pensamientos de ataque hacia mí mismo. Sí, primero, para sentir bullying o creer que el bullying existe, eso está basado en la idea de que creo que el ataque existe. Y creemos que el ataque y la defensa existen porque creemos que el miedo existe y nos da miedo sentir miedo. Todo eso son ya cuando estamos ya mucho tiempo mirando la avispa. El error interno se resuelve cuando apartamos el segundo problema que nosotros hemos añadido, ¿no? Entonces, para que cualquier persona que esté escuchando pueda superar la idea de que le están atacando y sentirse invulnerable, da igual lo que esté pasando afuera, primero tiene que desear que los obstáculos que impiden que eso se aprenda tienen que apartarse. Es decir, por un lado uno puede querer aprender a sentirse poderoso y fuerte en una situación de bullying, ¿no? Primero lo tiene que desear, pero para que uno llegue a aprender eso, tiene que estar de acuerdo en que los obstáculos que le impiden sentirse así, tiene que estar de acuerdo en que desaparezcan, porque siempre hacemos lo mismo. Por un lado queremos no ver ataque, pero por otro lado, no apartándonos, estamos provocando que la situación siga adelante, ¿no? Es decir, lavar los platos no se lavan porque estamos entretenidos en la avispa. La avispa no nos va a picar nunca, pero nosotros creemos que puede pasar. Y eso es lo que hace que los platos sigan ahí sin lavarse. Entonces, ¿cómo se lavan los platos? ¿Y qué significa lavar los platos? Significa descubrir que cuando ves que el ataque y la defensa no existe, nadie te puede hacer ningún daño. Pero para descubrir eso, uno tiene que dejar que la avispa sea retirada por el maestro y entonces lo otro viene a continuación súper fácil, viene muy muy fácil, se ve clarísimamente. Ahora no se puede ver mientras hay una avispa. Sí, y también eso ocurre cuando hay ausencia de amor a uno mismo. Sí, la ausencia de amor son los obstáculos. Sí. Y estamos centrados en los obstáculos. No se trata de hablar de amor, No. se trata de centrarnos en los obstáculos. Los obstáculos son la avispa que acaba de entrar. Y estamos centrados en que mientras miramos la avispa los platos no se limpian. Por lo tanto, solo hay que seguir centrados en la avispa. Y esto lleva a estar de acuerdo en que alguien saque la avispa de la habitación para que nosotros veamos que lavar los platos es súper fácil. Ahora, no lo vemos así. Ahora mismo, si nadie nos contara estas cosas, ni siquiera nos paramos a pensar qué está impidiendo que los platos se laven. Porque, claro, alguien podría decir, ¿por qué existe el miedo? ¿Por qué existe la culpa? ¿No? Cuando esa persona ni siquiera sabe que la culpa no existe, pero cree que sí. Si uno se plantea esas cosas, es porque hay unos obstáculos que impiden ver que esas cosas en realidad no existen. ¿Pero por qué creemos que esas cosas realmente existen? Porque no las vemos tal como son, vemos todos los obstáculos que hay en medio, vemos nuestras reacciones, nuestros impedimentos para que algo tan simple de solucionar nos parezca en realidad algo muy difícil. Por eso todo el mundo está en un lío mental del que no sabe salir. Además, muchas personas que he hablado con ellas, siempre cuando a uno quiere andar el paso para sanar ese horror de la mente, cuando estás metido en el escenario del miedo y la culpa y la escasez mental, dice, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿No? Esa creencia, ¿no?
Entonces yo le digo, eres tú misma que la das a poder. Dios nunca te ha abandonado. Cuando quieras puedes corregirla. Bueno, eso es una queja. Sí. Cuando una persona se queja, esa persona no quiere solución. No. Aquí solo hay una opción. O por un lado nos seguimos quejándonos de las mismas acciones que nosotros tenemos, ¿no? De seguir pendientes de la avispa, una acción que nosotros hacemos y de la que somos responsables. Cuando uno se queja, está diciendo que no quiere ser responsable. Simplemente quiere que esa situación de sufrimiento se alargue. Sí. Por lo tanto, estamos hablando todo el rato de la opción donde alguien no quiere quejarse, sino simplemente desear que se solucione. Ahí está. Entonces, todo nos lleva a darnos cuenta de que damos un montón de vueltas para darnos cuenta de que queremos que nos resuelvan los problemas, pero en el fondo queremos que no se resuelvan. Poniendo otro ejemplo, imaginemos que estamos viviendo en Tailandia y se nos mete una serpiente en casa. Cuando hablo de una serpiente, hablo de una serpiente de las peligrosas, porque en Tailandia suelen ser así. Te pueden mandar al hospital, o más que eso. Tenemos dos opciones. Tener miedo y convivir con la idea de que hay una serpiente en casa, intentar dormir por las noches, cosa bastante complicado, ¿no? O bien tratar de sacar la serpiente nosotros, con lo cual seguro que, o muy probable que nos salga mal la jugada, porque nosotros no sabemos de serpientes. Hay mucha gente que intenta hacer algún tipo de terapia cuando no sabe cómo se hace y se pone a buscar serpientes cuando no sabe lo que eso significa y cómo se hace, ¿no? O tenemos la opción de llamar a Frank de la Jungla o a algún experto en serpientes y decirle, mira, yo tengo esto aquí. ¿Qué está diciendo esa persona? Que reconoce que tiene un problema y quiere que se solucione. No ha optado por decir, bueno, no pasa nada, pues la serpiente que esté por ahí y yo hago mi vida, ¿no? ¿Por ahí a dónde se va? ¿Se puede vivir muchos días cómodamente con la idea de que una serpiente? ¿Qué hacemos? Decimos, quiero que esto se solucione. Estamos hablando todo el rato de que vivimos la vida queriendo combinar el hecho de vivir en casa con que la serpiente siga por allí. Y no nos damos cuenta de que eso es un conflicto imposible. No puedes tratar de vivir y al mismo tiempo que eso siga ahí, ¿no? No se puede, pero es que nosotros hacemos eso. Decimos, bueno, pues no pasa nada, que siga la serpiente ahí y yo voy a hacer la vida a ver cómo puedo seguir para adelante. Y entonces, pues pasan los días. Afortunadamente la serpiente también tiene miedo de nosotros y no nos hemos cruzado. Pero ¿quién nos salva de que un niño o nosotros mismos en un momento dado vayamos a coger un producto para lavar los platos y está ahí dentro y te pica, ¿no? O te muerde. Entonces, al llamar a un experto, ¿qué hace el experto? Pues cosas de expertos. Nosotros no sabemos qué hacer. ¿Qué hace? Saca los obstáculos, dice, oye, mira, esa mesa que está a la vista, puedes ayudarme a sacarla y lo demás ya lo voy sacando yo, que se ha escondido y yo tengo que llegar ahí. Entonces el maestro, ¿qué hace? Lo que parecen problemas para nosotros, para él no es, simplemente sabe que hay que quitar una serie de obstáculos para poder llegar a donde está la serpiente. Quita los obstáculos, coge la serpiente y la saca, y ya está. Entonces, al final hay un deseo de alguien que quite un problema y el maestro sabe lo que tiene que hacer. Ahora, esto que lo vemos así de claro, en nuestra vida no lo vemos así de claro. La queja y la esperanza y otras artimañas del ego son artimañas para que no salgamos de ese estado de no quiero solucionar el problema. Por ejemplo, quejarse significa que todo sigue igual. Por ejemplo, mi padre, quejarse, para él es el pan de cada día, ¿no? Siempre está quejándose, pero nunca busca la solución o se pregunta el por qué. Y, o sea, no sabe si es responsable de lo que piensa. Es verdad. Hay gente que se mete en la esperanza de decir, ay, cuánto sufro. A ver si rezándole un par de Padres Nuestros, pues a ver si con eso se resuelve, ¿no? Se mete en otro bucle, se llama esperanza, que es otro truco para que todo siga igual. También otro truco para que todo siga igual es, por ejemplo, hacerse la víctima o llamar la atención, hacer espectáculos. Párrafo 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo, porque tú mismo lo inventaste, y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable.
ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Totalmente. El poder de la mente es impresionante y cuando le damos el poder a ideas que no existen, pero que el hecho de darle el poder hace que existan para ti, a esto se llama miedo, pues de repente una idea tonta que no tiene ningún significado cobra todo el significado del mundo y parece que cobra una especie de vida propia, de una fuerza que no sabemos qué hacer con ello, ¿no? Por eso hablamos del ego como si existiera y hablamos de ello porque necesitamos comprender cómo funciona la mente. Pero en realidad el ego, aunque parece que existe, en realidad no existe. Estamos hablando de una colección de ideas a las que hemos dado mucho poder y que no sabemos qué hacer con ellas, como si hubieran cobrado vida, de tal manera que hasta parece como si fuese un ser vivo. Podemos pensar incluso eso, porque dentro de fantasear, ¿qué más da fantasear un poco más, un poco menos, ¿no? Podemos pensar que unas simples ideas que tenemos en la mente, que en el momento que digamos qué tontería, se acaba todo, podemos incluso pensar que tiene vida como si fuera una criatura que está dentro de nosotros. Pensar es gratis, imaginar es gratis, el miedo es libre, cogemos todo lo que queremos y lo soltamos si queremos. Entonces, la idea que no tiene ninguna fuerza en sí mismo, nosotros le hemos dado mucho poder. Y por eso dice ahí en el 2, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Claro, no se puede intentar dominar porque la palabra dominar conlleva una connotación de forzar o utilizar la fuerza contra otra cosa que también tiene fuerza, ¿no? No tiene nada que ver con la fuerza. Precisamente en nuestra confusión, basada en el miedo, creemos que ideas, que son solo ideas, han cogido fuerza. Por lo tanto, no podemos usar la fuerza para acabar con lo que creemos que es fuerte. Pero estamos dando la clave en la palabra. La palabra es creer. Si nosotros creemos que es fuerte, es fuerte. Si nosotros dejamos de creer, deja de ser así. Entonces la clave está no en forzar nada, sino en comprender. Comprender que la creencia es solamente una idea loca para la cual tenemos que estar de acuerdo en que desaparezca. Porque claro, el objetivo no es centrarnos en el problema. El problema es, ay, sí, yo tengo mucho miedo, ¿cómo se quita? Es lo mismo que decir, hay que lavar los platos, o es lo mismo que decir, hay que sacar la serpiente de la casa. Sí, eso está muy bien, pero si nosotros no queremos que eso ocurra, con conciencia y con responsabilidad, por mucho que digamos, este es el problema no se resuelve. Podemos invitar a casa a unos amigos ahí en Tailandia y decirles qué mal, que no duermo por las noches, qué mal, que no sé qué hacer, que tengo una serpiente en casa. Te puedes quejar, puedes hacerte la víctima, puedes montar un espectáculo, puedes tener la esperanza de que Dios te mande algún día, por arte de magia, a alguien que te libere de eso. Pero si tú no quieres, no ocurre. En el 3 dice, de hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. 4. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Dominio por medio del amor es por medio de la comprensión de cómo funciona todo, ya lo estamos explicando. Eso conlleva, vale, era tan simple como querer que la serpiente salga de mi casa. Pues qué bien, qué fácil, ¿no? Bien. Y eso lleva después a dar permiso para que eso ocurra. 5. Mientras tanto, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees que en el poder de algo que no existe. Claro, al mismo tiempo estamos diciendo, venga, vale, que saquen ese problema de mi mente. Y al mismo tiempo, como nosotros nos hemos pasado la vida actuando de tal manera que se protegiera ese problema interno, pues no nos relajamos del todo. Por lo tanto, mientras se produce el que el maestro saque la serpiente, nosotros vemos el proceso y sentimos miedo. Hemos visto en un capítulo de Frank de la jungla cómo la mujer que estaba en casa estaba presa de pánico porque veía al Frank coger la serpiente y sacar. Cuando podía haber dicho, pues yo me salgo de casa y no quiero saber nada. Salir de casa significa no quiero estorbar de ninguna manera. Alguien podría decir, bueno, ¿es que estorba porque tenga miedo? Claro que sí. Si se pone en un modo histérico, puede estorbar al que va a sacar la serpiente y provocar lo contrario de lo que se desea.
Bueno, cuando estábamos explicando lo de la fantasía y lo de que nosotros lo hacemos reales, Sí. el miedo y todo esto, ¿no? Y que al hacerlo real estorbamos, ¿no? Mm, Pues se me ha venido una referencia de Matrix, ¿no? mm. Y era cuando Morfeo y Neo van Sí. andando por la calle. Morfeo pues, atraviesa a los peatones, casi que los puede, ¿no? Sortear. Sí. Y en cambio Neo se choca todo el rato con ellos y entonces le pregunta, ¿y tú por qué los puedes esquivar tan fácil? Y yo no, dice, porque para mí no son reales, pero para ti sí. Correcto. Es así, es verdad. En esa imagen se ve a Neo chocando con cada uno que se cruza y Morfeo se desliza entre todos los peatones que vienen en contra sin ningún problema. Claro, para el maestro, ese mundo sabe cómo funciona y no choca ni interfiere con ese mundo, pero para el que piensa que es real, claro, las leyes físicas están ahí y está lleno de problemas. Continuamente Morfeo en esas situaciones virtuales, que cuando ellos están dentro, Neo se le olvida de vez en cuando que es virtual, pero el que es el instructor, Morfeo, le está instruyendo, le está enseñando, ¿no? Le está entrenando mentalmente a darse cuenta de que ese mundo tiene otras leyes físicas diferentes de las que uno cree. Y el hecho de la creencia es lo que no te permite ver cuáles son esas leyes. Por ejemplo, saltar de un piso a otro es algo sencillo, a no ser que pienses que hay una ley que dice que por el camino te vas a caer hacia abajo. Solo el que cree en esa ley le produce eso, ¿no? Y claro, es una enseñanza en ese sentido, de cómo con nuestros pensamientos adquiridos basados en el pasado, obstaculizan y no sirven para adaptarse a un mundo nuevo. Eso sucede cuando le damos poder a esos pensamientos erróneos y lo hacemos real. Claro. Lo hacemos real porque aún tenemos miedo de nuestros propios pensamientos. Entonces, como no sabemos qué hacer con ese miedo ni con esos pensamientos, nos parecen muy poderosos, lo único que podemos hacer es caer en la cuenta de cuántas veces estorbamos para que no se solucione. Por eso hay que insistir continuamente en darnos cuenta de que parece que queremos que se resuelva el problema, pero no paramos de obstaculizar para impedirlo. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso que, como no nos damos cuenta, tenemos que concentrarnos mucho en darnos cuenta. Párrafo 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido, y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. La nada y el todo. ¡Wow! Aquí tenemos dos mundos totalmente incompatibles. Nosotros pensamos que se pueden compatibilizar, pero para nada, ¿no? Cuando decimos la nada, se está refiriendo a esa colección de ideas que nos parecen un mundo y no son nada.
Y cuando decimos el todo, se refiere al ser que se ha olvidado de quién es y lo es todo. No pueden coexistir. 2. Dice, creer en uno es negar el otro. Si uno cree que solo existe el todo y no existe la nada, o un poquito de nada, está en lo cierto. Pero si uno opina, como casi todo el mundo en este planeta, que se pueden compaginar y se puede creer que existe el todo y también existe un poco la nada, claro, no lo vemos tal así, ¿no? No lo vemos con esa claridad, con esas palabras tan tajantes. Pero sí que creemos que todo es posible, ¿no? Fijándonos en una idea errónea, y es parte de la solución estándar que se estudia en la universidad por parte de profesionales, es la idea de que para solucionar un error hay que revivirlo. Por ejemplo, pensar que la causa del sufrimiento o del miedo que tengo ahora mismo debe estar en algún episodio de la infancia y en cuanto se encuentre algo que se parezca a una causa, revivir eso. Eso es un error. Es un error porque no se resuelve el problema hablando de los obstáculos que ponemos para que eso siga así. Es decir, por ejemplo, si hay que sacar la serpiente de la casa, no vale de mucho que el dueño de la casa se ponga a hablar con Fran de la jungla acerca del miedo que tiene. El maestro sabe que no va a perder el tiempo en eso porque aquí lo único que hay que hacer es sacar la serpiente. Pero el dueño de la casa puede considerar muy importante hablar del miedo que siente cada vez que piensa en la serpiente que está dentro de la casa. ¿Saca eso la serpiente? No. Entonces hablar de lo que uno siente, si dura 2 horas, son 2 horas perdidas en las cuales se vuelve a sufrir. Y la solución del maestro, del que saca la serpiente, es que pare el sufrimiento, porque desde que la persona ha pensado convivir con la serpiente en su casa, su vida está llena de sufrimiento. Con lo cual, conforme llega para sacar la serpiente, no merece la pena pasar otro tiempo más sufriendo. Lo único que merece la pena es sacar el problema. Por lo tanto, no se puede solucionar el miedo haciendo real el miedo. No se puede aplicar la misma solución que hemos aplicado nosotros durante toda nuestra vida. Se supone que si nos ponemos en manos de un profesional es para que ese profesional sepa que no se le puede dar realidad, no se le puede dar fuerza, no se le puede dar poder a una serie de pensamientos que no son nada, pero que nosotros creemos que lo son todo. Entonces, revivir los miedos no hacen más que confirmar la creencia en el mundo de que la mejor manera de resolver los problemas es tocar fondo. Sí, eso suele pasar cuando le hemos dado tanto poder a ese pensamiento del miedo, ¿no? Sea la serpiente, lo que sea, que preferimos quedarnos en el fondo de la piscina antes de coger la mano del Espíritu Santo, es una forma de hablar, y decir, ayúdame a ver esto de otra forma. Claro. Como dice en el 4, siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Cuando entra luz en un espacio que es oscuro, todo lo que habíamos imaginado que había en ese espacio, monstruos, serpientes, asesinos, violadores, quien que nos quiere meter fuego, que nos saca cualquier arma, todo lo que queramos imaginar porque hay oscuridad, queda clarificado cuando se enciende la luz. Cuando se enciende la luz vemos que todo lo habíamos imaginado y no había nada de eso. Entonces, aquí solo existe una cosa. O bien apostamos por la luz que entre y la oscuridad desaparece, o bien seguimos imaginando que la oscuridad tiene mucho poder sobre nosotros. Que la oscuridad tenga poder sobre nosotros es solamente un efecto porque nunca se ha resuelto el problema en su causa. Eso, volvemos otra vez al ratón y el elefante, ¿no? Que es tan pequeñito que hace que el elefante no vea bien la película, porque le hemos dado poder al ratoncito. Claro, le hemos dado poder y lo único que nos queda hacer ahora es darnos cuenta de que no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir creando problemas para impedirle al que viene a solucionarlo que pueda lograrlo. El que viene a solucionarlo no va a entrar en casa si nosotros no queremos que entre en casa. Es decir, hemos podido llamarle diciendo tener una serpiente en casa, pero si cuando está en la puerta no le abrimos la puerta, la serpiente no sale. Yo cuento una pequeña anécdota, ¿no? Bueno, yo conozco una amiga, ¿no? Que ella estudia la carrera de psicología, ¿no? Esto es por lo que has contado al principio, ¿no? Y hablando un día, pues ella me contó que justamente la parte que menos le gusta es tener que hablar con el paciente y hacer el diagnóstico, ¿no? Y ella me dijo, es que no entiendo por qué tengo que volver al pasado
o tengo que hacerle preguntas de cosas que a lo mejor esa persona no se habrá superado ya, ¿no? Y digo yo, es que en algunas cosas pues se enfoca en el efecto, ¿no? Y dice, ¿y eso qué es, no? Bueno, pues le expliqué y tal. Y dice, claro, con razón, he intentado aplicarlo un montón de veces en las prácticas, ¿no? Y no sentía que estaba ni ayudando ni nada, ¿no? Y le dije un poco así, pues como hemos hablado aquí, ¿no? Y ya está. Claro, no ha podido entenderlo porque es imposible de entender. O sea, está intentando entender una creencia y la creencia está basada en el sinsentido. Y algo que no tiene sentido, no le puedes encontrar el sentido. Tú puedes creer que sí, y entonces ahí se hace una serie de normas y de costumbres que se consideran la solución a problemas mentales, pero que están basados en creencias puras. No se puede resolver porque la causa viene del más allá y no está basada en algo que pasó en la infancia. Si algo pasó en la infancia que se parezca a eso que siente la persona, por ejemplo miedo, lo que pasó en la infancia no es nada más que una de esas veces donde la persona ha revivido ese miedo, pero ese miedo no comenzó ahí. Ese miedo viene de mucho más allá. Un bebé ya nace con ese miedo. Por lo tanto, entramos en temas que no podemos entender por nosotros mismos, ¿no? Porque claro, si la razón viene de más allá, aquí en el mundo lo que hacemos es atribuirlo a algo que ha pasado en el exterior y en el tiempo, en un momento dado. Y así yo me lo guiso y yo me lo como. Pero aquí no entra el maestro a sanar nada, porque ese maestro le han dado un título, pero no es maestro. Es alguien que está haciendo lo que le han dicho a otros, pero esa no es la solución. La solución pasa porque la persona al final quiera entregar eso y lo suelte. Si eso ocurre, ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, pero los métodos que se tienen realmente no son muy buenos para que eso ocurra. Eso no quiere decir que eso no ocurra. Ha habido gente que se ha sanado, pero no tiene nada que ver con las técnicas. Tiene que ver con que el mismo paciente quería solucionarlo. Y si quería solucionarlo, se acaba resolviendo. Porque hay un mensaje que nadie ve, y es que el paciente le está diciendo sin saberlo al maestro que lleva dentro, esto quiero que se resuelva. Y se resuelve. Y todo el mundo piensa que es porque ha ido a una consulta, ¿no? El que tiene enfrente ayuda, es un guía. De hecho, si es un guía que conoce cómo funcionan estas ideas, puede ser un guía muy valioso, ¿no? Porque el otro confía en alguien físico que tiene delante, ¿no? Imagínate que es alguien que no cree en el más allá de lo físico. Le ayuda más saber que tiene alguien delante, pero en realidad ese delante no es el que está haciendo el trabajo. En línea 5 dice, lo que tú crees es cierto para ti. Es decir, si tú crees en la oscuridad y en todas las amenazas que hay en la oscuridad, crees que hay serpientes, que hay violadores, que hay asesinos, todo eso está en la oscuridad, en el miedo. Y 6. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Alguien podría decir que tiene que ver la separación aquí. Bueno, es que se nos olvida continuamente que solo tenemos un problema y es que creemos que estamos separados de Dios. Ese es el único problema que hay. Detrás de ese vienen un montón de problemas. Si ese único problema se resuelve, los demás problemas que vienen a continuación desaparecen. Entonces, declarando que yo no me he separado, le estoy invitando al maestro a que entre adentro y saque la serpiente. Entonces, nosotros creemos que ha ocurrido esa separación y como creemos que ha ocurrido, creemos que el miedo es real y que todo lo que imaginamos está ahí. Una vez que está dentro, a ver quién lo saca. Alguien podría sacarlo, pero es que en el fondo tampoco queremos que se saque. Es decir, queremos fregar los platos y sacar la avispa al mismo tiempo de la cocina. Negarlo también es utilizar incorrectamente la negación, claro. No podemos negar que nos parece real. Ahí es cuando uno se autoengaña y dice, yo no tengo ningún problema. Ahí está negando que tiene un problema. Ahí está negando que tiene miedo. La negación es una buena idea cuando se trata de negar el ego. Cuando uno dice, la nada, me niego a que sea algo. Bien, ahí la negación está bien usada, porque tú dices, lo que es nada, y me niego a creer que es otra cosa. Por lo tanto, si aquí me están diciendo que solamente son ideas tontas que se pueden soltar, es decir, no son nada, si yo me agarro 100% a la idea de que no es nada y no negocio, como dice más adelante, nos dice la transigencia en el 11. La transigencia es como en nosotros no creemos realmente que la nada sea la nada, sino creemos que algo de real hay, algo tenebroso dentro de mí hay, eso está ahí, es real. No creemos que la nada es nada. Entonces empezamos a negociar, a transigir, a conceder. Significa, si todo esto está muy bien, pero el miedo ese que tengo yo ahí, a ver quién me lo quita. Lo único que está diciendo uno ahí es, si es que yo no quiero que me lo quite nadie, ¿no? Eso es la persona que reconoce que hay un miedo, por lo tanto no está negando que tiene un miedo.
Hay otras personas que niegan que tienen un miedo, con lo cual están tapando y lo que están expresando es, oye, tú no te metas en mi mente, ¿eh? Lo que están expresando es, yo quiero que esa serpiente siga ahí dentro y a mí déjame tranquilo. Luego están los que dicen, sí, tengo una serpiente dentro, lo reconozco, pero a ver quién saca esto. Bueno, pues de estas segundas personas que dicen, quiero que se resuelva, su deseo de que se resuelva no es 100%, sino que entramos en 36% que sí, 64% que no. Otros dicen, 49% quiero que sí y 51% no, mejor que no. O sea, que nunca lo vemos como 100% claro. Y ahí es donde negociamos con el maestro. Por lo tanto, no estamos dando un sí. Estamos dando un sí parcial. ¿Qué hace el maestro cuando le damos un sí parcial? Es decir, ¿qué hace Frank de la jungla cuando le decimos, entra y saca la serpiente, pero no, espera, no entres? ¿Qué hace con eso? Pues hace caso del sí, entro, saca la serpiente y tú no sabes que la ha sacado. Porque una parte de ti está diciendo no la saques. Él no puede hacer dos cosas contradictorias. Hace una, que es sacarla. ¿Cuándo tú vas a creer que la serpiente ha salido y que no tiene sentido negarse? Cuando te des cuenta de que el regalo se te ha hecho porque lo has pedido, aunque sea solo parcialmente, y que te des cuenta de que no hay serpiente, es el día que digas, vale, el 51% donde quería que no, es que tontería porque ya no hay serpiente. Entonces cuando tú dices ya no hay serpiente, tú crees que la nada es nada. Pero hasta entonces siempre hacemos lo mismo. Parece que queremos, pero no. Y el maestro dice, ah, me ha dicho que sí. El no lo mira, mira el sí. Y nos hace el regalo, pero nosotros no recibimos los resultados del regalo porque todavía estamos mirando la parte de nosotros que no quiere. Sí, tenemos esa creencia de seguir mirando afuera y entretenernos en escenarios de pensamientos erróneos y en escenarios para no querer sanar esos errores de la mente. Bueno, eso es efecto. Eso es efecto. La causa es que no queremos que se solucione. Por eso hay que decir las cosas como son. Sí. Lo que produce que uno no se le quite el miedo es que uno no quiere que se le quite el miedo. O parcialmente no quiere. Una vez que uno no quiere que se le quite el miedo, le echa la culpa a un montón de cosas de fuera. Y dice, es por esto, es por aquello. Ay, es que ahora mismo me veía mal, es que estoy muy liado. Ay, sí, pero es que... ¿Y esto qué consecuencias me va a tener? Y ahí está negociando, ¿no? Siempre le echamos la culpa a cosas externas del mundo de que nosotros mismos no queremos que entre alguien a sacar el problema. Respecto a lo de antes, ¿tiene confluencia lo que has explicado con experimentar la sanación? En el sentido del verla, quiero decir, con lo que tardamos en verla. Claro, recibir los resultados de la sanación, porque una cosa es que se sane, y otra cosa es recibir los resultados. Al dar un sí parcial, sanar se sana, y la parte que sí quiere se queda satisfecha porque le han dicho eso ha quedado sanado, pero la parte que no quiere no se cree que eso se haya sanado. Primera pregunta, ¿se ha sanado, aparte del lío que tiene el paciente en la cabeza? La respuesta es sí. Entonces, ¿quién tiene lío? La parte que no quiere, es el que tiene lío. La parte que sí quiere puede quedarse bien tranquilo de que eso se ha ocurrido. Ahora, una cosa es el qué ha pasado y otra cosa es cuándo recibo los efectos de eso. Es decir, cuando me siento yo totalmente bien porque el problema realmente se ha quitado, pues cuando la parte que duda quiera abrir la puerta a ese regalo. La parte que duda dice, no, he dejado a Fran de la jungla ahí fuera. He dejado al que se encarga de esto, lo he dejado ahí fuera. Cuando esa parte diga, oye, pues ya no estoy seguro si ha entrado o no. Que he estado un momento ahí entreteniendo otra cosa y ya no sé si ha entrado o no. Oye, voy a preguntarle porque me ha entrado duda. Y el otro le dice, no, claro que he entrado y ya te lo he quitado. Y entonces la parte que se niega a creerlo tiene dos opciones. O se lo cree o sigue atascado. Ahora, luego no le puede echar la culpa al libro, al curso, o al Espíritu Santo, o a todo lo que le rodea de que no se ha resuelto su problema. Porque su problema se resolvió hace tiempo, solo que no lo acepta. Entonces, una buena mirada, por así decirlo, sería, sabiendo que yo he entregado eso y lo he sanado, no, aunque mi parte de duda es lo que me está impidiendo ver los efectos de la sanación a corto plazo, ¿no? Aunque yo esté experimentando esa duda, puedo tener la certeza de que está sanado, ¿no? Sí, el curso así te lo dice. Sanado está. Otra cosa es lo que nosotros opinemos al respecto. Claro. Lo que opinemos al respecto, pues estamos divididos. Hay una parte que dice, sí, venga, vale, me lo creo, que bien, gracias, de verdad, que me has quitado un problemón. Y la otra parte quiere creer que no. Ahora, la opinión no nos sirve de nada, porque el que se encarga de esto sabe sacar la serpiente. Con lo cual, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hechos. Claro.
Es que esa es la parte que más me gusta de la sanación, ¿no? Porque aunque tú estés en algún determinado punto dudando, ¿no? Tener la certeza de volver a decir, bueno, pero sé que estás sanado. Claro, nosotros a este nivel de opinión y de reacción somos el último mono que se entera de la película. La parte más ignorante es a la que nos agarramos y creemos que somos el sabio cuando agarramos a esa parte. Esa parte es la parte errónea que está aprendiendo a dejar que sea sanada. Pero al mismo tiempo piensa todo el rato, ay, no sé si estará pasando. Bueno, ese es el último mono, como decir, la parte más ignorante de nuestra mente. Hasta que le devolvemos la sabiduría. La parte que no quiere ver el error, digamos que hace que quieras ver el error y luego que lo pases por alto. Y siempre te quede en el efecto. Correcto. La parte que no quiere la solución, quiere quejarse continuamente de que tiene un problema, pero no quiere la solución, quiere quejarse que tiene un problema, o hacerse la víctima, o montar un espectáculo, o agarrarse una esperanza, enciende una velita y empieza a pensar ideas como si estoy así 40 días y 40 noches, como Jesús estuvo en el desierto, que no estuvo, Pero son creencias, nos agarramos a una serie de ideas para decirnos a nosotros mismos, no, yo no soy responsable de este proceso. Cuando el maestro necesita de nuestro permiso para entrar en nuestra casa, no podemos decir, yo no soy quien abre la puerta de mi casa. No, eso no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con que yo haga un ritual, por ejemplo, encender velas, cualquier ritual, el que sea, y nos estamos agarrando a ideas supersticiosas que están en el mundo a las que le atribuimos un poder. Y así nos estamos diciendo nosotros mismos, yo no tengo ningún poder. Con lo cual nos demostramos que queremos seguir pensando que nosotros no tenemos ninguna fuerza y que la fuerza las tienen las ideas. Claro, no paramos de alimentar esa idea. Por ejemplo, una persona que yo conozco que pone velas, se presentó al examen de conducir y puso unas velas, creyendo que las velas le iban a dar el aprobado. Suspendió. Podría haber pasado también lo contrario, pero no se debe a las velas. Bueno, y entonces luego volvió otra vez a poner las velas, por segunda vez, suspendió. Y luego la tercera puso otra vez las velas y aprobó. Y pensó que era por las velas, ¿no? Dijo, ¿has visto? Al final funcionaba. Pues si ese pensamiento funcionara, podría echar a la lotería todos los fines de semana y diría que a la tercera pues, seguramente me va a tocar. Luego que mire los hechos, ¿no? Es muy fácil atribuir la solución a soluciones mágicas en el exterior. Eso es magia. ¿Sería restarse la responsabilidad? Claro, punto número 1 es desear algo. Todo empieza ahí. Uno desea, por ejemplo, un puesto fijo, por ejemplo, es un deseo. No hay nada de malo en tener ningún deseo. El problema con los deseos es cuando uno está apegado solamente a un resultado. Es decir, que se me dé ese deseo. Pensar que solo cabe una opción, que no se dé ese deseo, es una derrota, ¿no? Entonces, uno se está diciendo a sí mismo que quiere controlar cómo le va a ir la vida, ¿no? Y la vida no tiene nada que ver con el control, ni con los deseos. Ahora, el poder de la mente es muy grande. Si una persona se concentra en que quiere algo y solamente por el hecho de querer algo, ya está abriendo muchísimas posibilidades para que ocurra. No tiene nada que ver con velas, tiene que ver con que la persona quiere eso para su vida. La persona que está en el campo haciendo otra labor que no tiene nada que ver con un puesto de funcionario, no va a acabar de puesto de funcionario, pero es porque esa persona no tiene eso en su mente, ¿no? La persona que tiene eso en su mente abre todas las posibilidades para que eso ocurra. Los resultados son siempre beneficiosos, porque o bien el deseo se satisface y lo consigue, o bien si no lo consigue, aprende una gran lección, que es la de no poner la felicidad en manos o basada en cosas del mundo. Con eso uno se está diciendo a sí mismo, la felicidad depende de mí y no de si consigo cosas en el mundo. Y eso es una lección mucho más grande que aprobar una posición. Eso que estabas diciendo ahora mismo me recuerda a lo que hemos leído en el punto 1, que te dice que cuando creemos en el miedo queremos controlarlo y dominarlo. Claro. Y eso es inútil. Sin embargo, si encontramos el dominio en el ámbito del amor, ahí entra la aceptación. Sí. Claro, ahí dominio es igual a aceptación, porque no hay que tomarlo literalmente. Se utiliza la palabra dominio, pero ya le está retirando la idea de forzar algo. No es forzar, es comprender cómo funciona la mente. Aquí se nos está diciendo que eso no es una cuestión de fuerza, sino que es una cuestión de darte cuenta de que cuando dices quiero que me quiten este problema, en el fondo no lo crees con toda la fuerza. Si uno se centra solo en eso y entrega lo demás, porque uno puede decir, ay, es verdad que por un lado quiero que el problema se quite, pero es verdad que no lo veo del todo claro. Bueno, pues la parte que no tiene clara, uno dice, yo reconozco que hay una parte de mí que tiene dudas o tiene miedo. Es genial que uno le dé al maestro la parte que tiene miedo y dudas. ¿Sabéis por qué?
Porque, punto número 1, el maestro se encarga de eso y se está diciendo a sí mismo, solo me importa la parte de mí que quiere sanarse, la otra parte la suelto. Son ideas, no soy yo, sino ideas tontas de duda, de miedo, una serie de reacciones, de creencias que no valen para nada. Esa se la entrego al maestro porque igual que quiero que se saque la serpiente, otros problemas que tengo en casa, ya que viene, oye, que me friegue el suelo, ¿no? Y que me ordene la cocina, y que me haga las camas, sí que lo hace encantado. Entonces, claro, como todavía se nos sigue olvidando que somos como ricos, y que el Ambrosio que tenemos dentro no solo se encarga de sacar basura, es que ya que estás, ¿qué le importa, no? Que friegue el suelo, que ordene y quite los obstáculos. Aparte de la serpiente que se ha colado. Y nosotros pensaremos, ¿qué? Pues ¿cuántas cosas le mando yo a mi criado? Pues es que mi criado me lo estoy pagando yo muy bien. Es que se me olvida que soy un rico. Que lo natural es que yo le diga a mi criado que se encargue de todas esas cosas. Pero es que todavía sigo pensando en que muchas de esas cosas, ¿por qué no las hago yo? Hacemos eso porque en el fondo queremos que esté la cama sin hacer, la cocina sin arreglar o la comida sin hacer y luego quejarnos de que la vida es muy dura. En vez de comportarnos como ricos porque nos ha tocado una herencia de ANDA, de AUPA, la herencia que hemos recibido. Pues habiendo recibido esa herencia jugamos al juego de los pobrecitos. Es una cosa terrible. Pero la única reacción es la risa. O sea, nos hemos reído todos porque hemos comprendido el sinsentido de en qué está basado toda nuestra mente, ¿no? Y es gracioso, has dicho eso, ¿no? Justo, y me ha venido a la mente la vida de Buda, que era un rey que dijo, pues voy a ser lo más pobre posible. Un príncipe que sí, que su herencia iba a ser heredar el reino de su padre, quiso salir de palacio, pidió permiso, oye, que quiero bajar al mundo que nunca lo he visto, y yo quiero saber qué es el mundo porque solo he conocido las cosas de palacio, ¿no? Él había conocido la vida cómoda, donde estaba todo hecho y no tenía nada más que disfrutar de la vida, ¿no? Con la música, la poesía, pero todo lo que había detrás se hacía. Y decidió meterse al mundo y buscar el sentido de la vida porque al salir vio gente sufriendo y eso no lo había visto nunca y le dejó paralizado y se paró a pensar qué podía haber provocado que todas esas personas hubieran acabado ahí, ¿no? Empezó a intentar darle solución a un problema que nunca había visto, claro, en su palacio. Es otra metáfora parecida a la parábola del hijo pródigo, donde venimos de un sitio donde todo está solucionado, nos metemos a otro sitio donde hay un montón de problemas y cuando están esos problemas nosotros mismos vamos a ver si le damos solución, cuando lo único que tenemos que hacer es volver al sitio donde estábamos. Claro, él dijo, bueno, venga, le preguntó a algunos maestros que estaban por ahí, ascetas, monjes que pensaban que se llegaba a vivir como en un palacio a través del sufrimiento. Entonces dijo, vale, pues mira, esto parece que tienen una idea de cómo funciona esto. Estuvo 2 o 3 años con ellos, caminando de un sitio a otro, descalzos, pasando penurias, ayunando a caso hecho, sacrificándose, esforzándose, luchando, dejando de comer, apenas bebiendo, apenas durmiendo, con heridas, con un montón de problemas, porque detrás de todo eso se iba a encontrar la solución. Y después de ya de 2 o 3 años, el mismo Buda dijo, no lo he encontrado, así que como sigo teniendo ese pensamiento de encontrar la respuesta, aquí no está, buscaré en otro sitio. Y entonces se fijó en los que vivían de la otra manera, en los bares, comiendo, bebiendo, lo que iban pillando, lo que iban consiguiendo, buscando pues placeres, en fin, buscando una respuesta en el otro lado, ¿no? Y después de pasar otra temporada, vio que no había tampoco ninguna respuesta ahí, y entonces se sentó debajo de un árbol y se sentó a meditar y se propuso que hasta que no llegara hasta la solución interna, que no iba a parar. Y después de la meditación le vino desde dentro la solución. Dijo, todo es maya, todo es ilusión. A partir de ahí él se puso a enseñar a todo el mundo que la solución estaba en el interior y en darse cuenta de que todo lo que vemos alrededor no es nuestro hogar, sino que es una especie de pantalla que nos tapa la vista de nuestro verdadero hogar. Y por lo tanto que la respuesta estaba en el interior. Bueno, volvemos. Y en la línea 8, 9 y 10 dice, el procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema. Lo mejor para que el problema se acabe rápido es no decir, yo no tengo ningún problema. Entonces, hay que reconocer el problema que se sienta, tener miedo, sentirse culpable. Bueno, primero reconocer eso. Y dicen más solo como una señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Es decir, hay un problema y pensar que lo puedo dejar para dentro de 40 años es hacer lo que hemos hecho siempre. Que cada vez que estábamos en el fondo de la piscina y la situación era insoportable, hacíamos un pequeño truquito para tapar la cosa y a ver si pasan otros 40 años. Eso es la solución, entre comillas,
antigua, que es igual a no solución, un truco para no solucionar. En el 9 dice, esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Es decir, ahí estamos reconociendo que hay un problema y le estamos dando permiso a continuación al Espíritu Santo de que se encargue de ello. 10. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que es todo y lo que no es nada. ¿Qué está diciendo aquí? Que lo hagamos como en distintos pasitos no quiere decir que sea un asunto que haya que resolverlo en pasos o en trocitos. Solo hace falta una visión total. La solución es totalmente eficaz siguiendo estos pasos. Reconocer que hay un problema, dejárselo en manos del maestro, saber que la sanación se ha hecho y que los efectos los voy a recibir y no me importa estar pensando si va a ser mañana o dentro de una semana. La solución es impecable y directa. No tiene ninguna excepción, siempre se soluciona así. En el 11 dice, el tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. O sea que, aunque parezca que hace falta tiempo, lo que no podemos es negociar con la idea de que, por un lado, sí quiero que se resuelva y por otro lado, veremos a ver, no estoy seguro. No. 12. Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. Claro, usamos un recurso del tiempo que no existe ni tiene significado en sí mismo, simplemente lo utilizamos como el cuerpo, como algo neutro, para centrarnos en lo que sí existe. Lo que sí existe es la solución del maestro. Lo que no existe son las apariencias de que a veces se soluciona, a veces no, o es una cuestión de esforzarse, o es una cuestión de hacer rituales. No. 14. La aseveración, una frase que aparece en la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección. Y es, se lo dio a su unigénito Hijo. La diferencia es que el mundo que Dios dio a su Hijo es totalmente real. Dios hizo un mundo, el reino de Dios, y pensó, no voy a quedarme esto para mí mismo, voy a compartirlo con mi Hijo. Y entonces creó al Hijo y él compartió todo el reino con el Hijo, que es como el rey al príncipe Buda, ¿no? Y luego el Padre y el Hijo co-crearon y siguen co-creando un montón de cosas más para seguir compartiendo la maravilla. Entonces, la primera frase es fácil de confundir con este mundo que vemos con los ojos, ¿no? Evidentemente, mucha gente cree que Dios ha creado este mundo, pero se tiene que plantear ¿en qué tipo de Dios están creyendo? Si en este mundo está lleno de guerras, de enfermedades, de muerte, de sufrimiento, si uno cree que Dios lo ha creado, es un Dios de miedo, castigo, ataque, de tener hijos favoritos y otros no, de permitir cosas crueles, no intervenir, así sucesivamente. Este mundo no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver. Bienvenidos a la realidad. Párrafo 6. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, en su unicidad, trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que, en el verdadero sentido de la palabra, significa la plenitud. Cualquier parte de la afiliación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Sí, cuando uno está confuso y la mente llena de errores, probablemente no entienda la diferencia entre que seamos muchos hijos de Dios y que todos formemos una unidad que es el Hijo de Dios. Bueno, es que no se puede entender con lógica de este mundo, se tiene que entender con lógica de fuera de este mundo. La lógica fuera de este mundo significa que todos los hijos de Dios forman una unidad que es el Hijo de Dios. Para ayudar en nuestra comprensión se utiliza la palabra filiación. La filiación también se le llama el Cristo. La filiación o el Cristo es una unidad en sí misma compuesta de muchas partes indivisibles.
Como nosotros todavía creemos en la separación, nos cuesta pensar que muchas partes formen un todo que no se pueda dividir ni separar. Nos cuesta creer eso. Partes de un todo están totalmente unidas, ¿vale? Nuestra creencia es que no, y esa creencia es la que tenemos que soltar. Entonces, en esa afiliación parece que unos pocos se van despertando y otros un poquito después se van despertando. Eso es todo lo que parece, pero en realidad solo hay un hecho, y es que el Hijo de Dios es inevitable que despierte. De hecho, ha ocurrido ya para algunas partes, por lo tanto se puede decir que ha ocurrido ya. Bueno, yo pongo mi ejemplo, ¿no? Voy a ponerlo con un presidente mismo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me costó es aceptar que hasta ese presidente que yo tenía la idea de, no sé, un bastardo, un cabrón, ¿no? Pues decía algo, ¿no? Hasta esa persona tiene que retornar la afiliación, ¿no? Yo tuve que hacerme esto para aceptar eso, pero bueno, lo acepté, que es lo importante. Claro. Sí, hombre, es que como pensamos que nuestra idea acaba pasando al exterior y se convierte en una realidad, dentro de la confusión acabamos pensando que ese presidente, esa persona, realmente es un bastardo. Claro, hay una diferencia entre lo que creemos y lo que es, ¿no? Esa persona es tal como Dios lo creó, otra cosa es lo que nosotros creemos. Nuestra confusión es creer que lo que creemos se hace realidad. Y eso es una confusión, no tiene nada que ver con esa persona. Esa persona nunca fue, ni es, ni será eso que pensamos de él, y el único que va a cambiar de idea es el que está haciendo juicio, ¿no? Entonces, claro, eso cuando nos damos cuenta acaba solucionándose y forma parte de nuestro pasado. Y hoy en día ya no cometemos ese error. No, y aparte, cuando tú ves a tu hermano totalmente en el reino de Dios, te estás viendo a ti. Y respecto a la afiliación, somos como eslabones y todos andamos a la misma vez. Somos uno en la mente. Es que somos eslabones de una cadena. Y la cadena está totalmente entera. Nadie la ha troceado, ni la ha roto, ni la ha esportillado, ni le ha hecho absolutamente nada. La cadena sigue estando tal como Dios la diseñó. Ahora, nosotros creemos que sí, y no paramos de buscarle defectos y puntos débiles a esa cadena. Pero es nuestro pensamiento, la cadena es perfecta. Pero nuestro pensamiento está lleno de ideas de, uy, ese eslabón en concreto flojea un poco, ese no parece que esté hecho de hierro, parece más bien hojalata, parece aluminio. Es porque seguimos viendo a través de la mente errónea y entonces percibimos separación, porque vemos cuerpos separados. Hasta que nosotros queramos. Porque, como hemos leído en el párrafo anterior, no sirve de nada no parar de hablar de cuál es el error. De hecho, el curso en otras partes nos dice que el Espíritu Santo no ve errores, y nosotros estamos aprendiendo a percibir como el Espíritu Santo, ¿no? Nos está enseñando a cómo percibirnos correctamente. Entonces llega un momento en el que ya no vemos errores, simplemente lo que nos quita la paz se lo damos a Ambrosio y Ambrosio lo quita de la mente, y nada más. Llega un punto en que ni nos interesa. Antes de llegar a ese punto, pues parece que necesitamos identificar cada error, ¿no? Saber lo que es sentimiento de culpa, saber lo que es un miedo, saber lo que es una percepción de ataque. Por eso, durante los capítulos se va explicando cada uno de ellos. Pero llega un momento en el que ya no nos interesa hablar de ello. Al ego siempre le interesa, una vez que estamos metidos en el ajo de la sanación, al ego siempre le interesa que se hable de su mundo. Como dice Smith en Matrix, dice, ¡este es mi mundo! Y hay otra escena donde está mirando desde arriba mientras Morfeo está luchando contra el veneno, que mira abajo y dice, pobres inconscientes, llevando vidas que creen que son reales y están todos durmiendo. Smith hace el papel de ego y se cree superior a ese mundo. De hecho, le hace una serie de confesiones, dice, voy a confesarle algo, este mundo me da asco y yo estoy aquí con una misión, yo quiero salir de aquí, estoy deseando, es como una cárcel en la que estoy atrapado. Es decir, los seres humanos cuando están durmiendo manifiestan su ego, manifiestan la colección de ideas erróneas en su mente. Todos están ahí como hormiguitas, luchando por un dinero que le va a servir para comprar cosas, creyendo que todo eso es a base de lucha, sin pensar que puede venir de una manera más sencilla, ¿no? Sin pensar nada, pues están durmiendo, la mente está llena de errores. No me acuerdo muy bien, ¿no? Pero creo recordar que de hecho el oráculo en la cocina le deja caer a Neo de que ese mundo en algún punto va a desaparecer. Algo similar decía.
Sí, decía que la misión del oráculo, que es algo parecido al Espíritu Santo, pero no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que se encarga de resolver los problemas. Pero al final todo se le deja a Neo, ¿no? Claro, ahí difiere un curso de milagros de Matrix, no en todo es igual, en algunas cosas no es igual. Claro, en la película se nos dice que es Neo, el gran héroe, el que consigue, a base de mucho esfuerzo y películas y luchas interminables, llegar a un punto donde casi queda empate con Smith, y la cosa nunca termina porque siempre sigue luchando con él, ¿no? Entonces el mensaje final es un error. Pero el oráculo sí que en algunos puntos se parece al Espíritu Santo, se limita a dar consejos. Y es Neo el que tiene que seguirlos, ¿no? Le dice a Neo que se dedica a compensar la ecuación, que está desequilibrada y tiene que equilibrarla, ¿no? Sí, pero eso tiene también un matiz de la lucha, ¿no? El ego hace una, pues yo respondo. El ego hace otra, pues yo respondo. Al final esa idea sigue siendo del ego, ¿no? La idea de que las cosas del mundo hay que compensarlas es la idea de que el mal hay que ponerle bien. Y eso sigue siendo la dualidad del mundo. O sea, es una idea falsa. La única manera de resolver los problemas del mundo es darse cuenta de que todo el tiempo se han estado metiendo en un mundo virtual. Porque es que llega un momento en que se nos olvida. Estamos viendo las películas, lo hemos visto un montón de veces, que todo es irreal y virtual, pero llega un momento en que cada vez que nos metemos se nos olvida que es virtual, incluso a los espectadores. Por eso parece que la solución es seguir luchando ahí contra el ego, que es muy poderoso y no para de transformarse y revivir, y lo único que podemos hacer es compensar eso. Eso es el bien y el mal, y eso es una lección del ego. La lección del Espíritu Santo es: ninguno de esos dos son reales, porque forman parte de soluciones dentro de un mundo donde no se quiere la solución. Por lo tanto, es un engaño que parece solución, pero no la solución final. La solución final pasa por saber que tanto una solución como la otra forman parte de un mundo ilusorio. Párrafo 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso, dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo, y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Yo quisiera aportar aquí que muchas veces cuando estamos empezando el curso tenemos un pensamiento erróneo que se nos repite en la mente y entonces se lo entregamos al Espíritu Santo y queremos ver resultados ya. Entonces seguimos repitiendo, entregando el mismo pensamiento erróneo, ¿no? Entonces, cuando tú ya lo has entregado una vez, apártate porque el Espíritu Santo está ahí y confía. Y el error es que dudamos de ello, que no está corregido. Bueno, ya se nos ha dicho que la curación se hace. Lo que nosotros hagamos a partir de ahí son problemas que nosotros podemos darle al Espíritu Santo para que los quite de en medio, o podemos seguir agarrándonos a ellos. Ya hemos dicho que depende de lo que queramos. Entonces, curarse se ha curado. Eso ya está explicado. Aquí nos está diciendo varias cosas interesantes. Cuando una persona quiere que su problema se resuelva, todo empieza con estar listo para llamar al que tiene que resolverlo. Pero estar listo no significa que el problema se ha resuelto. Significa que se crean las condiciones para que el problema se resuelva. Es decir, ¡ay! Se me ha metido una serpiente. Ah, pues ya sé lo que voy a hacer. Voy a llamar al que se encarga de esto. Eso significa
estar listo para que llegue el otro y lo resuelva. Ahora, el otro todavía no ha llegado. Una cosa es estar listo y otra cosa es que llegue el otro y lo resuelva. Entonces, parece que se hacen distintas fases y no se hace de un golpe, ¿no? Pero en realidad todo forma parte de un solo movimiento, y es que el problema se solucione. Ese es solamente un movimiento, aunque da la sensación de que se parte en distintos pasos, que no impiden que el problema se resuelva, simplemente las tenemos en cuenta. En el 4 dice, tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Cuando uno dice, pues vale, pues que entre el experto y saque la serpiente, eso no significa que tengamos un 100% de claridad, como hemos dicho antes, en que, por favor, que entre y limpie, ¿no? Porque si tú dices, deseo que ocurra algo, estás implicando que algo que tiene que ocurrir y que no depende de ti. Y entramos en la idea de la confianza. La confianza no es certeza. La certeza es cuando tú ya has pasado por esta experiencia alguna que otra vez y sacas la conclusión de que es verdad que funciona siempre. Ahí es cuando tienes certeza. Pero hasta ese día se comienza el camino de la confianza y nunca se suelta el camino de la confianza. La confianza es poner la pequeña dosis de voluntad en creer que eso va a acabar pasando. Pero la confianza también implica duda y miedo. Por eso aquí se nos está diciendo que lo único importante es que se quiera, y la duda que se le entregue al Espíritu Santo, porque la curación está de manos de alguien que no cree ni en la duda ni en la incertidumbre o en la posibilidad de que se pueda fallar. El que viene a hacerlo es un profesional que no falla nunca. Yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre sanar un pensamiento o corregir un pensamiento? Son sinónimos. Sanar y corregir es lo mismo. Ah, vale. Sí, es lo mismo. También se le llama expiación, también se le llama perdón, pero el perdón verdadero. Otro día hablaremos de la confusión entre el verdadero perdón y el perdón que no es verdadero. Es otro día. Pero son sinónimos todos. Ahora, otra cosa es que alguien confunda y crea que la corrección la hace uno. No. Uno solo tiene que desear que ocurra. Y en el 7 dice, hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Ya hemos dicho que no es una cuestión de dominar. Por eso Neo se pasa 3 películas luchando contra Smith pensando que es una cuestión de lucha. Es curioso porque en la primera película se da cuenta de que no tiene que luchar, se da cuenta de que todo es irreal, y luego en la segunda y en la tercera película se le vuelve a olvidar. Es curioso. Y eso implica que está en el camino de la confianza y no tiene certeza. Si tuviera certeza, con la primera experiencia tendría suficiente y no haría falta segunda película y tercera película. En la primera película se da cuenta de que es una cuestión de saber que nada está pasando, y ahí donde un Smith o un ego que parece que está luchando contra ti, deja de luchar y desaparece, porque no hay lucha. Pero es cuando uno comprende que no está pasando. Si eso fuera una experiencia de certeza más que una experiencia de confianza, no habría segunda parte, tercera parte, cuarta parte. Hombre, podría haber, pero ya no tiene nada que ver con la sanación, tiene que ver con sacar películas. Pero Neo está en el camino de la confianza, lo ha conseguido una vez y quiere enseñárselo a otros a través de la llamada telefónica del final de la película, de la 1. Quiere decirle a otros que otros pueden conseguirlo, pero él mismo todavía no lo tiene totalmente claro. Por eso en la segunda y en la tercera vuelve a luchar. Se le olvida que no es una cuestión de luchar. Como dice aquí, no es una cuestión de dominar, es una cuestión del amor. Y tampoco el amor que se presenta en la película, que es el amor de pareja o relación especial. Otro día hablaremos de eso. Estamos hablando del amor total, no del amor parcial. 8. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. 9. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en que alcanzas el dominio. Pues no, ya hemos dicho que una cosa es que más o menos concedamos que está bien que pase un par de días, y otra cosa es pensar que ya si eso ya ocurrirá en el futuro, ¿no? Pues no, porque ahí ya está entrando el ego otra vez diciendo, no pienses tanto, y a otra cosa mariposa, mira qué bonito eso que están echando en la tele. Terminando con la frase, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Si nosotros decimos, o seguramente será solo cosa de 2 días, la curación y la sanación, los efectos no lo sabemos, pero si nosotros no intervenimos, los efectos son muy rápidos, porque están a cargo del maestro. Ahora, si nosotros empezamos con la cabeza, con la mente, a pensar tonterías, ya estamos obstaculizando otra vez. Por lo tanto,
Cada obstáculo que se nos aparezca, se lo entregamos a nuestro queridísimo Ambrosio. Estar listo es el comienzo de la confianza. Y es lo que siempre decimos, dispuestos, estar dispuestos. Sí, claro, cuando uno no está dispuesto, es decir, no está listo, pues decimos, maestro, por favor, mira, no me encuentro dispuesto ahora mismo, pero yo sé que mañana voy a querer. Por lo tanto, desde ya te dejo la puerta abierta para que cuando me veas en ese estado me hables y en ese día ya nos ponemos a la tarea. Ahora mismo reconozco que no, por lo tanto, la línea que hemos leído de que hay que reconocer que no queremos que se solucione el problema, no hay que taparlo, no hay que decir, pues no pasa nada, no, si a mí no me pasa nada, no, porque eso es contrario a sanar. Ahora, una vez que reconocemos que está el problema, puede ser que no nos encontremos listos o no lo tengamos claro. Pues ahí está muy bien la frase de ayúdame a estar dispuesto a estar dispuesto. Bueno, una vez que tú ya has sanado una cosa, ¿no? Y la has experimentado, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? No, no hay vuelta atrás. Significa que te has quitado un peso de encima y que compruebas los efectos de haberte quitado un peso. Los efectos es más comodidad, el camino es más sencillo, la vida es más simple, las cosas se resuelven de manera más sencilla, sin apenas esfuerzo uno... Es como que se vuelve uno niño y de repente su vida es fácil, ¿no? Ese es el resultado, te trae un montón de resultados muy agradables, por eso uno la confianza la va incrementando porque va notando que se siente cada vez más a gusto con las decisiones que está tomando. ¿Tiene su vuelta atrás? No. Porque nosotros siempre queremos estar felices y cada vez que damos un paso en esa dirección, no solo no nos arrepentimos, sino que pensamos, ¿por qué no he hecho esto antes? De hecho, de las cosas que más me gusta de la sanación, cuando intentas solucionarlo desde el ego, desde luego que es incertidumbre, ¿no? Porque dices, hoy sí, mañana no, o yo qué sé, o el día que viene vete tú a saber, no sé si voy a estar bien o mal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo creo que más me ha gustado de la sanación. Maravilloso. Además, cuando ya has probado lo que es el cielo aquí en la tierra, no hay vuelta atrás.